Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 7 de febrero de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la Contrarréplica, el espacio de los contraescuchas, el espacio del que está al otro lado, que envía, lo hacemos una vez a la semana, bueno, lo hacemos todos los días de la semana, incluido el de la contrahistoria, esto de que los contraescuchas pasen sus comentarios, sus preguntas al final de cada programa, eso sí, lo único que los domingos los reservamos en exclusiva para las notas de voz, que no llamadas, de los contraescuchas, de los que escuchan este programa y tienen a bien enviar una reflexión o hacer alguna pregunta o abrir un debate, porque debates aquí la verdad hemos tenido bastantes y los seguiremos teniendo, porque mi intención es que esto de la contrarréplica, pues como decía en aquella promo que hice hace mucho tiempo y que no he vuelto a poner desde hace ya bastante, pues no sé, lo mismo 2 años, esto por los siglos de los siglos, amén. Bueno, pues mientras exista la contracrónica existirá la contrarréplica. Bien, si queréis participar no tenéis más que agarrar vuestro teléfono, abrir la aplicación WhatsApp, pulsar el microfonito ese que aparece al lado de la caja de texto y, bueno, antes de eso tenéis que meter en la agenda el número que os voy a dar ahora mismo. Bueno, pues una vez hayáis metido el número, grabáis un mensaje que tiene que durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente sobre el tema que tengáis a bien. Eso sí, que sepáis que este programa pues trata de, no preguntéis por el fútbol ni por ecos de sociedad, que yo la verdad no manejo ninguna de esas dos cosas muy bien, y además sospecho que los que escuchan este programa pues tampoco les interesan demasiado, por lo menos a la hora de escuchar este programa, no en otros especializados en esas materias que son muy respetables, pero no son las que se tratan en la contracrónica en general. Bien, el número de WhatsApp al que tenéis que enviar estos mensajes es el siguiente: el 690 82 7909, con el más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España, para que me llegue en tiempo y forma, sobre todo en forma, para que me llegue en definitiva vuestra nota de voz. De lo contrario, si estáis fuera y no ponéis el más 34, no me llegará. La única condición, ya sabéis, es 2 condiciones. Una, que no dure mucho, más allá de 3 minutos, y 2, importantísimo, que se escuche bien. Bueno, pues recordado esto, como hago todos los domingos, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Luis de Bolonia. Bueno, él es de Valladolid, pero vive en Bolonia. Bolonia es una ciudad preciosa que está en el norte de Italia, en la llanura del Po, al sur de la llanura del Po, en la Emilia-Romagna, y pregunta, Luis es un habitual de la contracrónica, le oiréis bastante a menudo, que pregunta por las instituciones educativas que tiene España en el extranjero. Y te quería preguntar sobre las instituciones educativas que ha tenido España en el extranjero. Como sabrás, aquí en Bolonia existe el Real Colegio de la propia ciudad, de Bolonia, que es el colegio español. Y bueno, quería preguntarte sobre todo porque hay otras como la de Roma, a la que fue Velázquez o algún otro. Y claro, creo que podría ser un material interesante para hacer a lo mejor una pequeña contrahistoria o a lo mejor simplemente que me saques de dudas sobre estos temas. Un saludo y buen programa. Entiendo, Luis, que preguntas esto porque allí en Bolonia habrás pasado por delante un montón de veces. Claro, vives en aquella ciudad que es una ciudad preciosa, por cierto. Pues habrás visto el Real Colegio de España, que depende de la Universidad de Bolonia, que es la universidad más antigua del mundo. Nació en el año 1088, es decir, hace casi 1000 años. Es una universidad que este mismo siglo se convertirá en milenaria, será la primera en hacerlo. Luego ya vendrán todas las demás, la de Salamanca, la Sorbona, la de Oxford, etcétera, pero para esas todavía tardarán un poco más. Bien, pues este colegio, el Real Colegio de España, el Colegio de España, que llaman allí en Bolonia, está en el mismo centro de la ciudad, en una calle que se llama así, Vía del Colegio de España. Está, ya digo, céntrica más no poder, en la parte central de la ciudad. Una callejuela. Si vais a Bolonia, por favor, y sois españoles, no faltéis en hacer esta visita, aunque sea solo para verlo, porque además el edificio merece la pena. Tiene un atrio muy bonito, un patio interior. Bien, este colegio data del siglo XIV, no data del año 1088, se hizo mucho después y lo fundó un cardenal castellano que había sido previamente arzobispo de Toledo. Entonces, ya cuando dejó de ser arzobispo, fue para Italia y allí debió pensar
que había muchos españoles, a pesar de que todavía España como tal, como realidad política no existía, pero sí gente llegada de los reinos de España que acudían a estudiar a esa universidad. Así que patrocinó y en parte financió la construcción de este colegio, para que se alojasen los estudiantes llegados de todos los reinos de España, incluidos los estudiantes portugueses. En aquel entonces, siglo XIV estamos hablando, España tenía lo que es hoy España y Portugal, había varios reinos. Estaba por un lado, quedaba solo un reino musulmán, que era el Emirato Nazarí de Granada, luego estaba Portugal, estaba Castilla, Navarra y la Corona de Aragón. Bueno, pues los que venían no del Emirato Nazarí de Granada, obviamente, pero de los reinos cristianos podían solicitar ir a ese colegio. Creo que sigue siendo igual, que todavía sigue existiendo, por supuesto, y además es importante ahí en la ciudad, dinamiza bastante la vida cultural de la ciudad y es un colegio que sigue admitiendo portugueses, si mal se me lo comentaron hace ya muchos años, pues cuando anduve por Bolonia. De hecho, en la fachada se puede ver un escudo con las armas de todos los reinos de España. Se ve perfectamente un escudo bastante antiguo. El colegio en su momento se llama Real Colegio porque se puso bajo la protección de los reyes de España, no desde su fundación en el siglo XIV, sino posteriormente, ya en el siglo XVI, desde tiempos de Carlos I, y así ha seguido siendo hasta el momento presente. Esa es la razón por la que lleva lo de Real Colegio. Eso sí, el Real Colegio de Bolonia no es una institución que depende del Estado, ni del Ministerio de Educación, ni del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es una institución privada y no recibe subvención alguna del Estado, al menos hasta donde yo sé. No tengo ni idea si eso lo habrán cambiado. Lo digo por lo que me contaron hace unos años cuando anduve por allí. Pero vamos, es una cosa realmente peculiar, por eso merece la pena si vais a Bolonia, aunque sea solo perderos por la ciudad y ya de paso pues pasar por delante del colegio, aunque sea solo para tirarle alguna fotografía. Es uno de esos vestigios medievales que aún quedan por Europa, hay muchísimos. Bueno, pues el Real Colegio Español en Bolonia es uno de ellos. Lo que sí existen, y ya centrándome más en la pregunta que haces, Luis, en muchos países son centros educativos que dependen del Ministerio de Educación español o que tienen un convenio con este ministerio. Generalmente sucede en ciudades donde hay grandes comunidades de españoles o demanda de educación española. Sucede a veces, sobre todo en Hispanoamérica, que los naturales del lugar, si pueden permitírselo, pues van al colegio español. Nada más. Otras veces directamente es que el Estado tiene centros en ciertos lugares. Por ejemplo, hay colegio español en Lisboa, hay un colegio español en Roma, hay un colegio español en París también, hay otro en Londres, españoles dependientes directamente del Ministerio de Educación español. Y luego otros son concertados, es decir, son colegios locales de empresarios locales que montan un colegio y que llegan a un convenio con el Estado español y llegan a un concierto, vamos, lo mismo que hay en España. Generalmente todos estos se llaman casi siempre de la misma manera, o a título local, o el Colegio Español o el Instituto Español. A veces llevan sobrenombres como tipo Príncipe Asturias, Miguel de Cervantes, Nuestra Señora del Pilar, es decir, nombres que sean identificables fácilmente con España. El de Ciudad de Guatemala se llamaba por lo menos cuando yo estuve allí, Príncipe Asturias, lo recuerdo a la perfección. Estaba a las afueras de Ciudad de Guatemala y cuando uno iba para allá pues veía parte de la bandera y tal, la de España, la de Guatemala, pues veía que estaba todo lleno de elementos españoles, escudos, el retrato del rey, etcétera. Supongo que ya tendrán, claro, el retrato de la princesa de Asturias, que debe de ser algo así como su patrona, aunque ese colegio, el de Guatemala, era un colegio de estos concertados, uno de estos que tenían un convenio. Pero vamos, no están pensados al estilo del Real Colegio de Bolonia, para que los españoles vayan allá a estudiar, sino para que los españoles que ya están allí, por lo que sea, porque están expatriados, porque son un español que ha ido a trabajar a una empresa en Perú o a una empresa en Argentina, pues quiere que sus hijos que hagan el bachillerato, que hagan el plan de estudios español, lo llevan allí. Y luego población local, es decir, lugareños que quieren una educación española para sus propios hijos y que luego tengan posibilidad de venir a España a estudiar a una universidad española. Pero vamos, si hay algunos que supongo que estarán disponibles, habrá alguna lista por internet, Luis, si te pones a buscar. Pero vamos, cosas como la del Real Colegio de España en Bolonia, eso es, no te diré que único, pero casi. Se ha ido quedando, a lo largo han ido pasando los siglos y ya ves tú, siglo XIV, estamos en el XXI y sigue existiendo. Bien, seguimos. Vamos ahora con Miguel, que está en Bruselas y que pregunta de nuevo por el tema de izquierda y derecha. Simplemente quería traer una pregunta sobre un concepto o unos conceptos que manejamos prácticamente a diario en política, en la cultura política,
y es nada más ni nada menos que el concepto de izquierda y derecha, que muchas veces lo damos por asumido como algo obvio y, sin embargo, creo que mucha gente no conoce la diferencia real porque simplemente lo acabamos identificando a partidos. Ah, pues si eres comunista o socialista, socialdemócrata incluso, eres de izquierdas y todo lo demás se supone que es de derechas, ¿no? Este sería un poco el ideario en España, que es muy simplista y muy reduccionista. A mí me gustaría saber, por ejemplo, por qué se considera o por qué mucha gente considera que el liberalismo es esencialmente de derechas. Repito, al menos en nuestro país, cuando precisamente en la cultura anglosajona liberalismo se identifica más con izquierda, es todo lo contrario. Sé que ellos lo hacen en plan político y no económico, pero bueno, hay un batiburrillo ahí de ideas que no están claras. Y si pudieras explicar un poquillo, pues eso, desde los orígenes, tal vez, creo que viene de la Asamblea Francesa, hasta nuestros días y, en definitiva, cuáles son los rasgos principales que pueden definir izquierda y derecha, y si ni siquiera merece la pena seguir hablando de izquierda y derecha a día de hoy, porque para mí es tan reduccionista que efectivamente no tiene sentido. Tú ya lo explicaste bien en un contracorte sobre qué era el fascismo y, efectivamente, como tú decías, el fascismo inicialmente viene del socialismo, es decir, vendría de la izquierda, añadiéndole elementos nacionalistas y, sin embargo, una vez que se añaden estos elementos nacionalistas, se convierte automáticamente en extrema derecha. Pues no tiene mucho sentido, la verdad. O redefinimos mejor las cosas o casi es mejor no utilizar estos términos. Bueno, es mi opinión, ahí te dejo la pregunta y gracias. Pues como ya he dicho muchas veces, Miguel, esto de la izquierda y la derecha es una simple convención y no hay que darle muchas más vueltas, en serio. Es un tema del que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, en un montón de ocasiones. Eso de izquierda y derecha, como ya dije en su momento, nació en los nombres, además, es decir, izquierda, derecha, lo pusieron en francés, eso sí. Nació en la Asamblea Nacional Francesa durante la Revolución y era simplemente por una cuestión que era donde se sentaron unos y donde se sentaron los otros. Si hubiera sido al revés, pues hoy estaríamos hablando de, al contrario, lo que entendemos por izquierda sería derecha y lo que entendemos por derecha sería izquierda. Pero claro, se quedó como una convención de trazo muy grueso, diría yo que gruesísimo. Desde ese momento, a partir de finales del siglo XVIII, la izquierda pasó a identificarse de manera muy difusa, no estoy hablando nada preciso, con las reformas o directamente con las revoluciones. Es la razón por la cual cuando aparecen los socialistas, ya a mediados del siglo XIX, luego ya posteriormente los bolcheviques y demás, se identificaron automáticamente con la izquierda. Era como llevar esa izquierda de la Revolución Francesa, llevarla a sus últimas consecuencias. Y lo mismo con la derecha. Se le asocia normalmente a la tradición, al conservadurismo, etc. Como ves, es algo, no sé cómo decirte, es algo demasiado general como para tomárselo muy en serio. Más todavía, habida cuenta de la cantidad de matices que hay en torno a las ideas políticas. Si planteas, por ejemplo, el caso del liberalismo, bien, ¿es de izquierdas o es de derechas? Bueno, es una pregunta que mucha gente, sobre todo que son liberales y que están preocupados por estas cosas, porque generalmente porque les acompleja pensar que son de derechas o que les llaman de derechas o de ultraderecha, como ahora. Ya sabéis que la izquierda está tan hiperlegitimada que hiperventila y automáticamente todo ya es ultraderecha. Y eso a algunos liberales, especialmente los más jóvenes, les hace sentir mal, les hace acomplejarse. Pues depende si es de derechas o de izquierdas, si nos vamos a esas definiciones de trazo grueso, esas tan difuso que de las que hablaba antes. Si pones el énfasis en la propiedad privada y asumes de antemano que la propiedad privada o la defensa de la propiedad privada es algo conservador, pues sí, el liberalismo es de derechas, obviamente. Pero en cambio, si pones el énfasis, no sé, en las libertades individuales, por ejemplo, y la soberanía del individuo sobre lo colectivo, pues entonces es de izquierdas. Asumiendo, claro está, que la izquierda original, la de la Asamblea Nacional en Francia, apostaba por los derechos individuales, que ya digo que es bastante asumir, pero bueno. Y algo parecido, te he puesto el caso del liberalismo, pero algo similar pasa, por ejemplo, con el fascismo. ¿El fascismo es de derechas o es de izquierdas? Se dice, bueno, es que realmente se le incluye siempre, o las doctrinas típicamente fascistas, ¿son de derechas o de izquierdas? Se le incluye normalmente en la derecha. A ver, aquí estamos en las mismas. Si el patriotismo acendrado
tan típicamente fascista. Lo colocas a la derecha porque se entiende el patriotismo, la tradición, etcétera. Bueno, pues sí, claro, los fascistas son de derechas. Pero es que el patriotismo centrado, no es privativo de los fascistas. Los soviéticos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, también fueron muy patriotas y sacaron la carta patriótica hasta unos extremos que nos sonrojarían. Bueno, no digamos ya, no hace falta irse a los años 40, los bolivarianos actuales. Caray, que el presidente de Venezuela, el actual y el anterior, se visten con la bandera. Y están todo el rato, hay una borrachera de banderas en países que tienen gobiernos oficialmente de izquierdas. Le hace el caso de Venezuela, que es el más claro, pero también sucede en Nicaragua, por ejemplo, con Daniel Ortega, o sucedía en Ecuador con Correa, o el caso de Cuba. En Cuba, cuando cayó el muro, se acabó el internacionalismo y todo lo relacionado con él. Empezaron a pasear a Martí, a pasear banderas cubanas por todos los lados, porque claro, no se llevaba aquello de la bandera roja, la hoz y el martillo, y recurrieron de nuevo, sacaron la carta patriótica. Como ves, no es en absoluto fácil. Si te fijas, quien reclama con ahínco y gran dedicación esa división es precisamente la izquierda, sobre todo en países donde la izquierda tiene mucha legitimación, la mayor parte de ella, de esa legitimación autoconcedida, porque han tomado el término izquierda y lo han llenado de connotaciones buenas. En España, como bien sabes, y creo que lo mismo sucede en otros países parecidos a España, léase Argentina, léase Chile, por ejemplo, sucede, creo que es exactamente lo mismo. Ser de izquierdas es sinónimo automático de ser bueno, pero de ser bueno en el sentido amplio. Si yo me digo soy de izquierdas, es algo declarativo, además. Yo soy de izquierdas, tengo una sensibilidad de izquierdas para estos temas. Ya significa, con eso ya has dicho muchas cosas, significa que eres comprensivo, que eres tolerante, que eres solidario, que eres una persona que te preocupas por los que menos tienen, que eres una persona que dirías que hasta culta, frente a la derecha, a la que han adornado de todos los defectos. Así que, claro, si dices soy de izquierdas, en países como España ya estás diciendo un montón de cosas buenas, porque lo han comprimido. Todas las bondades en un lado y todas las maldades en el otro. Así que la cosa es clara cuando aparece de pronto un tipo como tú mismo, o yo mismo, que decimos que somos liberales, pues claro, como al fin de cuentas los que califican son ellos, pues no hay más. Te dicen, vale, por oposición no eres de los nuestros, luego por oposición eres de derechas. Es decir, no nos colocan en la derecha porque el liberalismo no les gusta nada, pues ya está. Por eso a mí cuando alguien me pregunta si soy de derechas o de izquierdas, cosa que me han preguntado muchas veces a lo largo de mi vida, digo que soy de derechas, sin complejo ninguno. No por nada, sino porque hoy ser de derechas consiste en esencia en no declararte socialista. Y claro, socialista no soy, así que por eliminación soy de derechas. Pero vamos, que tampoco le doy yo muchas vueltas al tema, simplemente porque no las tiene. Seguimos con Miguel Ángel de Murcia, que me pregunta por Vladimir Putin. Antes que nada quería decirle que le admiro muchísimo, que me encanta su programa, lo conocí hace poco en YouTube y no puedo parar de ver vídeos y bajármelos para escucharlos en cualquier momento del día. Total, que esta mañana viendo una contrarréplica he visto que nos invitaba a hacer reflexiones y se me ha ocurrido preguntarle su opinión personal sobre Putin. ¿Por qué? Porque hace poco vi un vídeo en el que Putin hablaba sobre Greta Thunberg, sobre su discurso. Y la verdad es que me encantó su opinión. Me pareció súper realista y la verdad es que me encantó. Pero yo con lo poco que sé, la sensación que me da es que la figura de Putin no está bien vista socialmente. Y ya le digo, como me parece una persona súper inteligente y voy a tener muy en cuenta su opinión, me gustaría saber qué piensa sobre él, qué opina. Y nada, muchas gracias y espero que siga haciendo muchos programas y estaré atento. Un saludo desde Murcia. De Putin sí que hablo de vez en cuando en la contracrónica. Ángel, vamos, no es que trate muchos temas de Rusia, pero sí lo suficientes cuando pasa algo gordo. Allí lo de Navalny lo llevé hace solo un par de semanas. A ver, supongo que si escuchas la contra, pues habrás extraído de ahí qué es lo que me parece este hombre. Pero vamos, Putin a mí me parece un gobernante autoritario y ahí están 20 años de gobierno para demostrarlo. Vamos, que no descubro nada que no se sepa a estas alturas. No es una opinión, es la constatación de un hecho, que es un gobernante autoritario, un tipo dispuesto a cualquier cosa
para retener el poder. Con un tipo además con un montón de muertos en el armario. Ojo, muertos reales, no muertos figurados. Pero también, aparte de eso, es un tipo muy inteligente, muy habilidoso. Vladimir Putin llegó al poder de rebote. Llegó al poder en el año 99, en las navidades del 99, cuando Boris Yeltsin dimitió de manera un tanto inesperada. Lo recuerdo, de esto hace ya más de 20 años, y a partir de ahí Boris Yeltsin, que era la persona que había sacado a Rusia de la Unión Soviética, que se había significado como un gran defensor de las libertades, etc., pues pasó al olvido. En apenas un año, se pasó de que tapizaba las portadas Boris Yeltsin a que no se hablase absolutamente nada de él ya en el año 2000. Bien, este hombre, Vladimir Putin, había sido un gran protegido de Sobchak, del que había sido alcalde de San Petersburgo, había estado además trabajando en la KGB, luego posteriormente estuvo en la FSB, y en ese momento, en diciembre del 99, era primer ministro. De tal manera que entró, creo que fue la Constitución rusa, si había una dimisión, pues automáticamente el primer ministro pasaba a ser presidente. Y así es como llegó, de rebote. No llegó ganando unas elecciones, luego ya posteriormente se presentó a las elecciones y las ganó con muchísima tranquilidad. Lo que sí tuvo Vladimir Putin, que era mucho más joven que Yeltsin, lo que supo es captar con gran precisión qué era lo que los rusos querían en aquel momento. Rusia estaba atravesando una crisis muy severa en el año 99, no es la Rusia actual, ni la Rusia del año 2015. Él era un tío que conocía muy bien el aparato del Estado, porque había sido director de la FSB. La FSB es como se rebautizó en la KGB cuando cayó la Unión Soviética. Así que todo lo que necesitaba era hacerse con el poder político para poner en marcha sus planes, que eran bastante ambiciosos, por cierto. Doblegó a los oligarcas y los puso a trabajar para él, o al menos bajo sus condiciones. Vamos, que podían seguir ganando dinero, pero las normas las pondría él. Empezó a amasar una fortuna importante, que es la que tiene. Navalny, entre otras cosas, denuncia la fortuna conseguida de manera ilegal o irregular por Putin y su personal más cercano. Y luego la cosa es que, aparte de esto, que yo creo que en Rusia más o menos todo el mundo descuenta que Putin se ha enriquecido y lo ha hecho de manera irregular, lo que hizo, una de las claves, fue que trató de devolver el orgullo patriótico a los rusos, que estaba muy decaído en aquel entonces, en el año 2000. Y bueno, estaba en las últimas realmente, desde la implosión de la Unión Soviética. Y ya empezó a trabajar a fondo su imagen personal. Vamos, la que hoy tiene, 20 años más tarde. La de caudillo ruso, muy masculino, muy invencible, tipo que galopa a caballo por las estepas a pecho descubierto, que se baña en agua helada, que se viste de militar, de lo que haga falta. Vamos, ahora durante la crisis del coronavirus, una de las imágenes, de las primeras imágenes que hizo públicas el Kremlin, fue a Vladimir Putin entrando en un hospital, y no es que fuese con una mascarilla, no. Iba con un traje de estos NBQ entero, con una mascarilla doble, con un traje que poco menos que porque veías los ojillos de Putin, si no hubieras pensado que era un científico que estaba entrando en alguna instalación, no sé, nuclear o de armas químicas. Y todo esto lo veían diciendo, bueno, aquí está nuestro presidente preocupándose de esto. Acordaos que la propia España, que Pedro Sánchez tardó muchísimo en aparecer y cuando apareció meses más tarde iba con una mascarillita quirúrgica. Bien, pues este tipo de cosas en Rusia funcionan muy bien. Claro, cuando él llegó al poder, en el año 2000, como el gas y el petróleo empezaron a subir de precio en los mercados internacionales y son los dos principales productos de exportación, en general las materias primas, Rusia es un país muy grande, muy extenso, el más extenso del mundo, y por lo tanto, pues también es muy rico. Los países muy grandes pues tienen mucha superficie y más concretamente de Rusia es que especialmente rica en materias primas, tiene de todo. Bueno, pues a partir de ahí eso le permitió tener dinero para financiar sus primeros años. Mejoró el nivel de vida de los rusos, se acabaron las estrecheces de los años 90. Eso sí, todos los avances democráticos que se habían hecho en los años 90 se vinieron abajo. Algo que la mayor parte de los rusos no le echaron en cara, porque asimilaban a la democracia con los años 90, que fueron muy negros. Luego además en esto, y es importante tenerlo en cuenta cuando se hace el análisis, en Rusia nunca ha habido una democracia plena como las de Europa Occidental. No es que perdieran algo y quisieran recuperarlo, es que nunca lo habían tenido. Pasaron de los zares a los bolcheviques y de ahí a Putin. El único periodo en el que el sistema político en Rusia se abrió genuinamente o trató de abrirse fue el corto periodo que va del 92 al 99, pero coincidió con una crisis general de todo tipo.
una crisis de moral, económica, política. Caray, por eso Putin es tan popular en Rusia. Las últimas elecciones, que preparé un par de programas, de esto pues va a hacer 3 años ahora, fueron en marzo de 2018, las ganó con casi un 77% de los votos. Frente a él solo estaban en aquel momento los comunistas de Pavel Grudinin y los ultranacionalistas de Zhirinovsky. 2 tipos que mucho mayores que él, bien conocidos y, en fin, muy poquitos recomendables. Así que, teniendo en cuenta lo que hay, pues Putin es hasta un mal menor. A mí personalmente no me gusta, pero vamos, entiendo perfectamente por qué le votan los rusos. Bien, vamos ahora con Carlos, de Palencia, que se interesa por los problemas de la universidad pública. Buenas, Fernando. Lo primero, darte la enhorabuena por tu programa. Especialmente, la verdad, por la contrahistoria, que siempre me gusta mucho cuando tengo un rato largo libre, oír tus magníficas narraciones sobre la historia, y también por la contracrónica, que siempre está bien mantenerse al día de los sucesos importantes de la actualidad. Bueno, lo que te quería comentar es que acabo de escuchar en la contrarréplica al profesor de universidad que te ha sugerido que hables sobre los problemas de la universidad en alguno de tus programas, ¿no? Y he estado escuchando lo que has comentado tú al respecto, sobre los problemas que tiene. Y resulta que el otro día estaba hablando con mis amigos sobre precisamente este tema. Yo tengo la suerte de ser estudiante de la Universidad Carlos III. Me gusta mucho y creo que los profesores son muy cercanos a los alumnos y bueno, en general tiene un gran nivel. Pero sí que me he dado cuenta de que la tendencia general de los estudios universitarios actualmente está, por así decirlo, como viéndose transformado en un instituto 2.0. Y entonces me puse a reflexionar, y es que desde el origen de las universidades, estas han sido centros de cultura y centros de enseñanza muy amplia y muy diversa. Y cuanto más se ha ido normalizando los estudios universitarios, menos labor culturizadora, por llamarlo de alguna manera, han ido teniendo, ¿no? Y la verdad me parecía interesante sugerirte que hagas alguna sección como hiciste con la historia de la moneda con respecto a la historia de la docencia y la enseñanza, cómo se empezó la docencia universitaria y su desarrollo a lo largo de la historia. En fin, quería comentarte eso, y un saludo a ti y a todos los oyentes. Bueno, Carlos, hice ya una contrahistoria de las universidades medievales. Hace bastante tiempo, por cierto. Hace 4 años te lo he ido a mirar, he ido a buscar en mi página web, en diazvillanueva.com. Hice esta contrahistoria del día, lo tengo aquí, 14 de enero de 2017, y se titula así, Las universidades medievales. Así que te dejo el enlace en la descripción del programa o en mi página web y vas a buscarlo, y ahí tienes tanto en iVoox como en YouTube, lo tienes para escuchar. Vamos, llevaba haciendo yo la contrahistoria en aquel entonces, empezó en el verano de 2016, pero llevaba 6 meses haciendo la contrahistoria, fue de las primeras que hice. En esa contrahistoria explicaba cómo nació la Universidad de la Bajada Media y por qué lo hizo. Esas universidades medievales fueron creadas o por la Iglesia o por los reyes. Y la verdad es que si lo miramos, claro, han pasado de aquello, hemos empezado hablando de Bolonia y volvemos al tema de las universidades. Esas universidades del siglo XIV, XV, pues no tienen mucho que ver con las actuales, pero su razón de ser es la misma. En aquel momento las universidades eran instituciones en las que tanto la Iglesia como la monarquía formaban a sus cuadros. Las sociedades europeas bajo medievales, todo esto lo explicaba en este programa, se hicieron muy complejas estas sociedades. Así que aumentó la burocracia y tanto los monarcas como los altos cargos eclesiásticos, los obispos, el propio papa, pues expandieron bastante su poder. Así que tenían que formar gente. Tenemos que tener gente bien formada, les venía muy bien, lo necesitaban, era imprescindible. Actualmente la universidad sigue sirviendo para formar empleados del Estado. Yo no sé qué estudias ahí en la Carlos III, pero pregunta a tu alrededor y verás cuántos compañeros te dicen que quieren hacer una oposición. Te vas a sorprender, te lo garantizo, del número tan alto que quiere hacer una oposición.
En la carrera que yo estudié en su momento, la de Geografía e Historia, prácticamente todos iban a hacer una oposición. Y todos la hicieron, claro. Vale, es cierto, carrera como Geografía e Historia casi todos quieren ser profesores. Yo era una excepción. Y me preguntaban entonces, ¿pero cómo que no vas a hacer la oposición a profesor? No tengo ninguna intención. Lo decía ya en primero de carrera, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer después? Pues ya veré cómo me gano la vida, pero no quiero ser profesor toda mi vida. Y menos del Estado. Y algunos sorprendidos, atónitos, me decían, entonces, ¿para qué has venido a estudiar? ¿Haberte quedado en casa o haberte dedicado a otra cosa? Si te fijas, la forma en la que evalúan, que consiste en medir tu porcentaje de repetición del temario, de lo que dice el profesor, básicamente, es la misma que la de las oposiciones. Si repites un 50%, de lo que ha dicho el profesor tendrás un 5 y aprobarás justito. Si repites un 30%, olvídate. Te suspenderán y lo mismo tienes que repetir curso. Si repites un 70%, pasarás ya mejor, con un notable. Si repites un 100% de lo que te ha dicho el profesor, entonces nada, tendrás un 10 y serás el mejor de la clase. Y tendrás una matrícula de honor y bien, y el día de mañana pues podrás hacer tu oposición y llegar mucho mejor preparado. Tendrás expediente, que se llama, para acceder a un montón de cosas, sobre todo un montón de cosas relacionadas con el Estado. Ese yo creo que es el problema original. Es un sistema para absorber y repetir, no para aprender nada, y mucho menos para enseñar. Esa es la razón por la que la mayor parte de las cosas que aprendemos a lo largo de nuestra vida lo hacemos por nuestra cuenta, poniendo interés en el tema, y sin necesidad, por supuesto, de que nos examinen ni nos califiquen. Bien, seguimos con Vicente, que plantea el tema este de la censura en China y cómo esto termina impactando en Occidente. Buenos días, Fernando. Te traigo un tema que no sé si se te ha ocurrido hablar o, bueno, como pues a lo mejor no es tan relevante como la actualidad cada día nos vienen noticias tan significativas, pues esto tiene una importancia relativa de segundo orden, pero bueno, yo creo que es un tema interesante, que es sobre la censura de China y cómo se está propagando en Occidente a través de la imposición de que China te impone una serie de medidas para poder entrar en su mercado. Es un mercado enorme, aproximadamente China es una quinta parte de la población del mundo, por tanto es un mercado muy jugoso. Encima ahora que muchos de ellos son clase media con un alto poder adquisitivo, porque China es la segunda economía del mundo, en renta per cápita no es tanto, pero no deja de ser un mercado muy significativo, creciente, con mucho dinero. Bueno, y claro, esto va a esa raíz de pues eso, las declaraciones que hubo por parte de jugadores de la NBA después de que una persona tuiteara todo esto de, bueno, el apoyo a Hong Kong y tal, y claro, y China estuvo a punto de banear la NBA y claro, la NBA iba a perder un negocio, no sé si el orden de magnitud, porque era de 50 billones de estos americanos, de 50.000 millones, de una burra de dinero, y claro, pues eso, a esto le taparon la boca, dijeron que no, y bueno, claro, esto es lo que mucha gente ha oído, pero claro, es que encima en los últimos días también ha habido, en el mundo gamer, ha habido una polémica en torno a esto, porque Blizzard, los desarrolladores del World of Warcraft, un videojuego pues muy conocido, que no sé si lo conoces, pero es un videojuego muy conocido, pues a un campeón de Hearthstone, que es uno de los juegos que desarrolla Blizzard, que es un juego de cartas y todo eso, pero es un juego de cartas digital, pero es un juego de cartas, pues dio su apoyo a Hong Kong y bueno, Blizzard apartó a este, le quitó un premio, vamos, que lo apartó completamente, y luego dijo encima que eso no tenía nada que ver con China, cuando Blizzard se está intentando meter en China porque, bueno, Occidente el crecimiento de sus juegos en Occidente se ha ralentizado y China es un mercado muy interesante y bueno, y eso. Bueno, Vicente, el gobierno chino siempre ha sabido emplear en su beneficio el factor demográfico. Sabe que su país tiene 1.400 millones de habitantes y que la renta de esos 1.400 millones de personas crece continuamente año a año. Así que quien quiera jugar ahí pone sus condiciones. Quien las acepta pasa, quien no las acepta no pasa. En el caso de grandes plataformas digitales, directamente es que ni les dejaron entrar, ni aceptando las normas. Crearon el famoso Great Firewall, el gran muro de fuego. Ya sabéis que esto de firewall es un término informático, jugando con las palabras. Bueno, pues este firewall, además de impedir que entrasen ideas disolventes en los hogares chinos, cosa que Xi Jinping y compañía no tienen ninguna intención de que eso suceda, pues ha posibilitado que aparezcan gigantes de Internet propios. Lo he dicho muchas veces en la contra, en China no existe WhatsApp.
Es decir, si alguien me está, a no ser que lo hagan a través de redes virtuales y cosas por el estilo. Y hay una cosa que se llama WeChat. No existe YouTube, está el Tencent Video, o Twitter está el Weibo, o Amazon, que no tiene Alibaba. Es decir, que se mueven en un Internet que en buena medida es paralelo al resto del mundo. El mercado interno es muy grande, así que esas empresas han podido prosperar. Pero claro, de China no pueden pasar. Es decir, bueno, pueden pasar, pero ya con problemas. En el resto del mundo pueden operar, ahí está el caso AliExpress, por ejemplo, pero con competencia. Las empresas occidentales que quieren trabajar en China ya saben a lo que se exponen. Y su principal problema, te lo aseguro, no es que les censuren, ¿eh? Vamos, con eso yo creo que ya cuentan y están dispuestos a aceptarlo. Su principal problema es que les roben las patentes de un modo descarado y lo peor de todo, completamente impune. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con José, de Valencia, que tiene una pregunta geográfica. Hola, Fernando. Una pregunta breve para la contrageografía. El nivel del mar ha cambiado mucho desde el Neolítico, porque nos has hablado de los óptimos climáticos. Me pregunto si esos tiempos vinieron acompañados de cambios en el nivel del mar. Sé que hay ciudades en el Mediterráneo muy antiguas, Cádiz, u otras fundadas por romanos como Tarragona o Valencia, así que supongo que mucho no habrá cambiado el nivel del mar. Esto viene en parte porque con el cambio climático nos dicen que el mar nos va a comer a todos, y es por tener una referencia histórica reciente. Y también si podías comentar sobre si los romanos siempre iban a pelear con tan poca ropa, porque estamos acostumbrados a verlos con las piernas al aire peleando las tierras de Germania, y no sé hasta qué punto eso fue así, o es que realmente el óptimo climático era tal que te podías pasear por Alemania con esa especie de faldón que llevaban. Muchas gracias por tu programa y un saludo. Pues mira, José, la cantidad de agua en la Tierra es fija desde que se terminó de formar el planeta hace ya miles de años. Es así. Si estamos bebiendo agua ahora mismo, ese agua ha pasado por... Quizá la bebió Julio César también, o la bebió Hammurabi, qué sé yo, o Felipe II. Siempre ha habido el mismo agua, la misma cantidad de agua. Por lo que, como siempre ha habido eso, la misma cantidad de agua, lo suyo es pensar que el nivel del mar se ha mantenido más o menos estable. Y así sería de no haber cambiado nada el clima a lo largo de la historia de la Tierra. Pero es que el clima ha cambiado bastante, por lo que sabemos. De manera periódica se enfría y parte de ese agua se concentra en los casquetes polares o en las grandes cordilleras en forma de glaciares. Y eso ha provocado que el nivel del mar haya descendido o crecido en función de la cantidad de agua congelada que hay, tanto en los casquetes como en las cordilleras. Actualmente, según estiman los climatólogos, está a unos 150 metros por encima del último máximo glacial, que se produjo hace unos 20.000 años. Nuestra especie, el Homo sapiens, ya existía, La mayor parte de Europa, en aquel entonces, estaba o cubierta por una capa de hielo o al descubierto, pero con un paisaje muy diferente al actual, básicamente tundra helada. El mar Báltico se encontraba bajo el hielo y el Canal de la Mancha simplemente no tenía agua. Es decir, las islas británicas y el continente estaban unidas. Se podía trasegar, de un sitio a otro. La costa atlántica estaba frente a Bretaña y Cornualles. Era un mundo bastante más frío que el actual y sobre todo bastante más seco. La mitad del mar Adriático, por ejemplo, estaba seca y las islas de Mallorca y Menorca estaban unidas por una fosa al aire. Eso sí, los Pirineos o los Alpes eran bloques de hielo permanente. Había unos glaciares espectaculares, sobre todo en torno a las zonas más altas de las cordilleras. Bueno, en el caso de Pirineos y Alpes no se limitaba solo a los picos, es que bajaban los glaciares hasta muy abajo, de tal manera que dejaron esos valles en Artesa, típicamente de los Pirineos o de los Alpes, que son tan bonitos, los clásicos valles alpinos, que están tallados por aquellos glaciares. Bueno, pues la cuestión es que tras aquel máximo glacial empezó a crecer de nuevo el nivel del mar, inundando las costas. Desde hace unos 7 u 8.000 años se ha mantenido más o menos estable. Esa es la razón por la que algunos poblamientos neolíticos están bajo las aguas. Pero el nivel del mar sigue creciendo, No pienses que se ha detenido, lo único que ya lo hace muy lentamente. En el siglo pasado, creció, creo que fueron unos 15 centímetros a nivel global en todo el mundo, es decir, más o menos 1 milímetro al año. Desconozco si el ser humano tendrá que ver en ello, pero que estemos aquí o no, el clima seguirá cambiando y con él, obviamente, el nivel del mar. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí llega la contrarréplica de hoy. Hemos podido pasar 6 temas muy interesantes, los 6, por cierto, y con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.